Sadhguru es un yogi, un visionario de la India, que lleva los últimos 40 años dedicando su vida para elevar la conciencia humana. Y una de las claves como está haciendo esto es a través de herramientas yógicas muy poderosas para el bienestar humano y con respaldo científico. Ni siquiera soy la mente. No soy el cuerpo. Ni siquiera soy la mente. Personas demonizando la ciencia, pues la ciencia no es espiritual porque está limitada, es material, es del ego. Ostras, eso a mí me duele como científico, pero también como persona espiritual me duele, ¿no? Porque si la espiritualidad es el todo, ¿cómo es que tú apartas a la ciencia? La espiritualidad es una cosa muy clara, es la disolución de la dualidad sujeto-objeto. Piensa por ti mismo. Wake up. Hoy hemos venido a experimentar, que desde Wake Up es donde creo que se deben generar las creencias, no desde escucharlas, sino el de vivirlas. El evento va a dos partes. En una primera vamos a experimentar una de las iniciativas de Sadhguru que se llama El Milagro de la Mente. Básicamente va a tratar en hacer unas sesiones de meditación que ahora veremos con Álvaro, que nos va a ir contando. Y esa es la parte de experiencia, y luego tendremos una parte que con José Sánchez, doctor José Sánchez, que es especialista en neurociencia, y ahora nos contará un poquito más él, vamos a hablar acerca de lo que nos ha pasado. Así que primero la parte de la experiencia, luego la parte del contrastar. El contrastar no es solo, va a ser una conversación que vamos a tener él y yo, abierta, ¿vale? O sea, que si alguno tiene alguna inquietud acerca de algo que has sentido, no sentido, o que, en fin, lo que sea, habrá un ratito también de turno de preguntas. Así que a lo largo de la experiencia, si queréis apuntar algo, yo primero quería darte la bienvenida y las gracias porque José está aquí hoy de manera voluntaria, desinteresada. Estoy muy agradecido por compartir con nosotros. Yo también, muy contento. Y expectante a ver qué nos cuentas. ¿Qué tal ha ido para empezar? Muy bien, ahora es que cuesta hablar ahora, ¿no? Estamos tan tranquilitos que... Sí, mira, si queréis ya... dice algo, ¿no? Claro. Mira, mejor, Sí. o sea, vámonos ya, ¿no? Cualquier palabra ahora que rompe el silencio, pues vamos a ver. Yo la verdad que casi más incluso con la música. Ajá. Me quedo como... me conecta con la emoción brutal. Ajá. Y estaba pensando, ¿seré yo el raro? Os quería preguntar, ¿alguien se queda, o sea, le conecta con la emoción de una manera especial? A ver, ¿quién sí y quién no? ¿Tiene curiosidad? Bueno, casi todos. Bueno, pues mi primera pregunta va a ser, ¿qué es eso de conectar con la emoción, con el no sé qué? ¿Qué nos acaba de pasar? ¿Con la música o con la otra? ¿Con cuál empezamos? Empezamos por el principio, si quieres. Por el principio. Bueno, pues en principio lo que hemos hecho, con el permiso del instructor, al repetir una frase, funciona como un mantra, lógicamente, y eso técnicamente lo que haría es lo que se llama saturar el bucle fonológico. Quiere decir que cuando nosotros tenemos habla externa o pensamiento interno, el pensamiento interno lo tenemos en lenguaje. También a veces pensamos en imágenes. Pero normalmente pues el 80-90% de nuestro mundo mental es lenguaje. Entonces, si yo repito una frase y la verbalizo, o bien la escucho repetida, como era el caso de la meditación, digamos, se satura este bucle fonológico, que así se llama, y entonces no deja lugar para otro tipo de lenguaje. Entonces, al no dejar lugar para otro tipo de lenguaje y saturarse con una frase, pues resulta que, digamos, baja la actividad desordenada del pensamiento o del lenguaje interno, que eso tiene que ver en el cerebro con una red que se llama red por defecto, y como la red por defecto tiene que ver con nuestra historia personal, con cómo interpretamos las cosas, con cómo anticipamos, lógicamente, que mañana a las 9 tengo un partido de pádel y el domingo tengo, ¿vale? Y que ayer estuve no sé qué y que tengo el coche aparcado a 300 metros, etcétera, etcétera, pues al bajar ese nivel de pensamiento, porque lo ocupamos, en este caso, con una frase, pues sentimos la paz que ocurre cuando no pensamos tanto. Y eso
más o menos sería la explicación, yo creo, más sencilla. Si en vez de ser una frase hubiera sido con el mero silencio, pues hubiéramos intentado, entre comillas, no agarrarnos al pensamiento, no aferrarnos al pensamiento, y se hubiera producido pues algo probablemente similar, ¿no? Entonces, a nivel del cerebro, en este caso, o saturas el bucle fonológico con la frase, o si no hay frase, no haces caso al bucle fonológico. ¿Vale? O sea, es como, en parte, como darle algo con que entretenerse para que no me atorulle los pensamientos intrusivos. Tal. Como decía la medicina china, pensar en una cosa para olvidar las 1000, se decía, ¿no?, en la antigüedad. Un poco la función del OM va un poco por ahí, ¿no? Por ejemplo. El OM es algo para que no tenga el objetivo claro, sino que el objetivo es que no me devoren otras voces, ¿no? O sea, en cualquier caso, incluso una frase, evidentemente cada cultura le dota a la frase un significado y por tanto un matiz, y en algunas culturas de una devoción, ¿no? Si se me encanta esa práctica, esa cultura, y Om significa, yo qué sé, la deidad, pues entonces le pongo más emoción en esa frase, ¿no? Pero aunque fuera de otra cultura y no conozca la frase y no signifique para mí nada, saturaría el bucle fonológico. Tiene una primera función que ya es interesante, y luego la otra es la que te iba a preguntar ahora, porque a mí, bueno, yo con una mente muy desordenada, sobre todo por la adicción, me ayudó mucho el OM, me ayudó mucho el mantra, hasta contar matrículas. Comentaba el otro día en un evento, contaba matrículas por la calle para entretener mi mente, que no me... Pero luego está el mantra. Yo hacía mucho el gracias, porque y yo te pienso la paja mental que me hice, y al fin tengo a alguien que me lo va a confirmar o desmentir, porque no tengo ni idea. Entonces, yo, claro, el decir gracias, que se me olvida, y cuando yo digo gracias, mi vida cambia. Cuando no lo digo, pienso en lo que me falta, no tengo todavía tal, no me quieren, no me han dicho, no han contado conmigo. Cuando digo gracias, eso como que desaparece, y veo todo lo que tengo, que es muchísimo, y se me olvida. Entonces yo decía, joder, a lo mejor diciendo mucho gracias, de alguna manera se lo estoy diciendo al que tengo ahí atrás. No lo sé, ¿eh? Para que se acuerde más, porque a mí conscientemente se me olvida, pero a lo mejor era como una manera de tirarle los mensajes al inconsciente. No tengo ni idea, ¿eh? Esto es una película que me he montado. Entonces, cuéntanos, háblanos del tema de la repetición, y que sea una palabra y no otra, claro. Claro, las palabras tienen su poder porque las vinculamos con un significado, con una historia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si yo escucho la palabra Arutam, por ejemplo, para mí es muy importante porque es la fuerza de la selva, de una cultura indígena que yo he visitado y con los que he aprendido, ¿no? Entonces, esa palabra puede evocar, porque está vinculada con, digamos, trocitos de mi memoria o de mis vivencias, y por lo tanto, si esas vivencias son entrañables o profundas, la mera palabra pues, va a activar como una especie de red semántica en el cerebro, y entonces de esa red semántica pues, están diferentes escenarios, personas, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser una palabra, pero podría ser una foto, ¿no? Tú ves la foto de un ser querido y te podrías dejar llevar, ¿no? Todos cuando ponemos un pequeño vídeo de nuestros hijos cuando eran chiquitines, pues nos emocionamos mucho, ¿no? Entonces era una manera, en ese caso, de sentirnos bien momentáneamente y de experimentar, lógicamente, estados de gratitud interna. Y lo que tú has dicho serían como unas, yo lo llamo semillas de futuro, es decir, yo planto una semilla, y como además han hablado de agricultura, planto una semilla de futuro, para que en el futuro eso sea un recuerdo del pasado. Y entonces el propio cerebro me traiga lo que yo he cultivado hacia el futuro, ¿no? Entonces en el futuro habrá estados espontáneos donde puedes estar en el metro y entonces de repente cualquier cosa puede hacer que entres como en esa paz, en esa gratitud, aunque no sea ese esfuerzo tan consciente. Por eso hay que regar y plantar en todo momento. Entonces tiene sentido. Lo que pasa es que lo puedes hacer de múltiples maneras, ¿no? Podría hacer cada día con una foto de mi sobrino, de mi abuelo que ya no está, una foto de mi mamá de pequeña, fotos propias, fotos, incluso, palabras, lo que fuera. No sé si también puede pasar con un olor
con un, bueno, supongo Ajá. que sonido, en este caso hablamos de sonido, no sé si a lo mejor es asociar, digamos, anclajes a El olor, lo que le sensaciones. pasa, o sea, el olor tiene una particularidad y es que, a ver cómo lo explico. Pues fíjate que está aquí el cerebro, ¿no? Y aquí está la nariz, ¿no? Pues el olor entra por debajo del cerebro, ¿de acuerdo? De cuando, que se corresponde con mamíferos olfativos. Una rata es olfativa. Y cuando es una sección coronal así de una rata, tú ves que tiene un bulbo olfativo enorme. Ajá. Entonces, el olor en los humanos lo que hace es que entra directo por aquí y pasa por dos regiones, perdona los tecnicismos, pero que se llama corteza piriforme y corteza entorrinal. Y entonces va a la amígdala, que es una región que monitoriza el ambiente, no es la región del miedo ni las emociones, es una región más amplia, y va al hipocampo, que es una sede de memoria. Entonces, los olores per se nos pueden evocar recuerdos, ¿no? Y en general pueden relajar un poquito esa, a veces, hiperactivación de la alerta. Pero no serían tan específicos con el contenido semántico de la foto, la palabra gracias, el recuerdo de alguien, el recuerdo de un lugar. Sería más inespecífico. Es poderoso, pero sería más inespecífico. Y el sonido, a lo mejor un sonido no, pero una melodía que tú vinculas con la niñez, con tu cultura, con cuando aprendiste a tocar un instrumento, cuando fuiste a un concierto con un amigo, aquella canción de amor a los 16, bla, bla, bla. Eso podríamos utilizarlo, tanto como recuerdo o como semillas, pues para generar pequeños episodios de bienestar, que luego que siempre hay que tener a mano, porque hacen falta, sí o sí. Vale, otra curiosidad que tenía acerca de esta experiencia, a veces, otro de los mantras que he utilizado es el todo está bien, porque te puede decir alguien, todo está bien, y tú, bueno, vale, todo está bien, sí, no, que todo está bien, y a veces es como, hay que decirlo 3 veces, como, y aquí lo llamo el calado, ¿no? No sé si esto de repetir tiene una especie como de profundidad en el mensaje, de manera que entra, y aquí desde mi ignorancia, entra más profundo ahí dentro de alguna manera. Bueno, a veces hay gente que... Perdona porque te estoy preguntando unas fantasías que me montan. Encantado. A mí me hace mucha gracia porque hay gente que a veces te escribe y te pone gracias. Yo digo, dímelo solo con una uno vez, valía. no me falta 3, ¿no? Porque se ha puesto como un poco de moda, ¿no? Sí. En principio no. ¿Por qué? Hay una teoría que es muy interesante, además es de un amigo mío catedrático, que se llama la teoría de la autovalidación del pensamiento. Es decir, si yo digo, por ejemplo, soy un perfecto subnormal e idiota, ¿vale? Yo me lo puedo decir. Juego al pádel, fallo, y digo, estás más tonto, vaya paquete, ¿vale? Sería un pensamiento negativo, ¿vale? Que me haría daño, etcétera, etcétera. Y si digo, wow, qué bueno soy cuando meto un golpe, será un pensamiento positivo, agradable, de autoafirmación y tal. La realidad es que ni uno ni otro tienen tanta validez. ¿Por qué? Porque depende de la autovalidación que yo dé al pensamiento. Es decir, si yo digo, soy una máquina jugando, y ahora me preguntas después, ¿cuánta confianza tienes con esa evaluación y ese pensamiento? Te diría, hombre, siendo sincero, baja. No soy una máquina. Y si yo me digo a mí mismo, soy un subnormal profundo por fallar el punto, y me preguntas, ¿qué validación le das al...? Hombre, pues no tanto, ¿vale? Entonces, no es tan importante positivo o negativo, sino la validación que haríamos del pensamiento. Y luego lo que será muy importante es si realmente está en consonancia o en disonancia con nuestra realidad o no. Es decir, yo puedo decir todo está bien, ¿vale? Pero podría haber un peligro de disociación, ¿vale? Donde a lo mejor estoy negando cosas evidentes en mi vida o en la sociedad, ¿de acuerdo? O podría decir todo está mal y estaría negando cosas en mi vida. Entonces, ahí yo no sería tanto la repetición o insistencia, sino sería más el discernimiento, ¿no? Es decir, realmente, por ejemplo, a veces podríamos decir, me encuentro bien a pesar de las circunstancias. A lo mejor esa frase es como más ecuánime con la realidad, por ejemplo, ¿no? Y cada uno tiene que encontrar su método, ¿no? O su manera, ¿no? O bueno, más que encontrar, irlo construyendo, ¿no? Pero estrictamente por repetir y repetir algo, en principio no. El cerebro es duro en ese sentido, ¿vale? Es decir, le gusta mucho hacer cosas.
pero la fuerza del lenguaje... Si no, el reprogramar sería más fácil, quizás. Si no, por ejemplo, la metáfora de que el cerebro se reprograma, personalmente no me gusta. No se parece mucho a un ordenador y en todo caso hay millones y millones y millones de computaciones subconscientes y 45 bits por segundo del consciente y tú vas a reprogramar la ola, ¿no? Mejor bucea o surfea, ¿no? Pero bueno, es una jerga que se entiende la metáfora, pero a mí no es la que más me convence o me gusta. Una de las curiosidades que tengo también al hilo de estas meditaciones de 7 minutos, bueno, voy a preguntar, o sea, bueno, ¿vale para algo? Es decir, ¿da tiempo en 7 minutos? ¿Con 2,5 ya es suficiente? ¿Hasta 15? O sea, te quiero decir... Sí, bueno, habrá una enorme variabilidad individual, habrá personas que entren, entre comillas, pues, un poco en parasimpático, en relajación en 7 minutos, otros en 6, en 5. Lo importante de las micromeditaciones, esto ya se ha demostrado hace casi como 30 años, ya salieron los primeros estudios que ya se comparaba, ¿no? Un meditador que hace 20 minutos o 25 a la mañana o a la noche versus cortar en 5 veces, ¿no? Porque yo a mi gente le digo, haz mínimo 3 veces 5 minutos al día. Pero es como lo que nosotros hemos consensuado, ¿no? El poder de la micromeditación es que te obliga a cortar, a ponerte y, lo más importante, a volver, a soltar, ¿no? Es decir, tú ahora te encuentras muy bien después de 5 minutos y ahora te tienes que ir al metro y hacer cosas. Esto también es importante para no quedarte apegado en el estado tan majo que eres, ¿no? Y también son muy poderosas. O sea, aunque la experiencia sea menos profunda, evidentemente, y dejara menos huella en el cerebro, pero son muy prácticas. ¿Por qué? Porque si, imagínate que yo tengo un disgusto, ¿vale? No puedo esperar 25 minutos para hablar con mi primo, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor 5 sí. ¿Vale? Entonces el hecho de la micromeditación está más cerca de la respuesta que tengo que dar a la acción que haya que ejecutar ahora, ¿no? Y eso me acostumbra a cambiar de estado más rápido. Y al cambiar de estado más rápido, manejo mejor el estado, ¿no? Si solo entro en el estado después de 25, 30, 45, que está bien y va a estar más profundo, correcto, pero la micromeditación me permite que la práctica se vaya, digamos, metiendo poquito a poco en lo cotidiano, que es de lo que se trata. Llevado el ejemplo del jardinero, que me ha gustado, tu experiencia no cuenta de nada, sino plantas y riegas, ¿no? Quizás aquí la experiencia, sí, en el tiempo que tardas en, digamos, conectar, sí sea un valor. Sí, porque probablemente, es decir, cuando estás haciendo la práctica, normalmente está el deseo del beneficio, ¿vale? De hecho, gran parte del enfoque moderno de la meditación es muy centrada en el beneficio. Y el enfoque en las tradiciones es sin beneficio. Es decir, si yo voy al gimnasio porque adelgaza, si no adelgazara, dejaré de ir al gimnasio. Y si adelgazo, también dejo de ir al gimnasio, ¿vale? Entonces, mientras que si yo voy al gimnasio y salto a la comba porque la comba es expresión de la alegría en mí, nunca dejaré de saltar a la comba. Entonces, cuando hay experiencia, a veces uno va por fin abandonando los para qués, meditar para tal, meditar para cual, meditar para encontrar pareja, para que me vaya bien, para que la abundancia del universo me caiga, para quitar el estrés, y por fin uno va meditando desde dónde, ¿no? Desde el amor a la vida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, en esos casos, yo creo que la experiencia permite mucho más fácilmente, nada más a los 10 segundos que cierras los ojos, que te importa un pepino, si viene un pensamiento, vienen 1000 o vengan 500. Y esa distancia o perspectiva o desapego sobre el resultado es lo que hace que la práctica sea mucho más poderosa. Si yo a la práctica le exijo un resultado, hay un sujeto ahí, hay un yo fuerte, va un poco en contradicción de lo que se quiere obtener, ¿no? Es un enfoque muy moderno, pero tradicionalmente se vería desde otro lado, ¿no? Y eso en el cerebro tendrían incluso correlatos diferentes. Sería una meditación más no dual o una meditación más dual, donde hay un sujeto que hace algo para obtener algo. No sería lo mismo. Bueno, es que para mí me encanta escucharte porque has descubierto mi proceso, ¿no? Yo estuve durante un montón de tiempo
meditando con el objetivo de tener mi paz. Cuando solté, es cuando empecé a conectar. Me di cuenta que yo mismo, o mi mente, era el impedimento que me lo estaba permitiendo. Era mi propio palo en mi rueda, ¿no? Eso es. Por ahí va, por ahí va. Bueno, aparte, hay un tema, y que el primero que mencionaba yo, que era el de las emociones. Tú también eres un experto, además tienes unas teorías muy interesantes acerca de las emociones y tal. ¿Qué nos puedes contar? Porque yo, sinceramente, o sea, yo he terminado, sobre todo el tema de la música, y quería dar un abrazo a alguien. Por cierto, nadie me ha abrazado. Luego nos damos un abrazo al que quiera, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar de eso, esas sensaciones? ¿Evocadas por la meditación? Sí. Bueno, normalmente cuando las emociones, a ver, cada vez mucho, ¿no? Pero ¿cómo lo puedo resumir? Las emociones normalmente nos dicen que son reacciones, ¿no? Siempre escucharemos, pero las emociones son reacciones adaptativas o no tan adaptativas a eventos internos y externos, ¿vale? Esas son como las teorías clásicas, pero ya muy en desuso. Lo que sabemos hoy en día es que las emociones son construcciones. Y esas construcciones están basadas, 1, ahora lo explico, en la interocepción, 2, en la memoria y 3, en el contexto. Te explico. ¿Qué es la interocepción? ¿Qué es lo que hemos trabajado hoy? Al colocar la postura, escuchar la música, respirar profundo, cerrar los ojos, etcétera, etcétera, seguir una voz, o repetir una frase, como hemos dicho, pues entramos en parasimpatismo. Entonces nuestro nervio vago, que está inundando todo el cuerpo, es el que, digamos que son como los tentáculos del cerebro. Recoge la información hacia arriba, que es muy aferente, muy de entrada al cerebro, y entonces el cerebro recibe la información como diciendo, el cuerpo está bien, ¿vale? El diafragma se mueve, el corazón pulsa con ritmos síncronos, el pulmón, etcétera, etcétera, el estómago también tiene un pulsito, ¿no? Más lento que el corazón, muy lento, pero lo tiene, ¿no? Entonces, esa banda de música, nunca mejor dicho, de órganos, ¿de acuerdo? Y de millones y millones de informaciones de las células, etcétera, etcétera, lo recoge un supercomputador arriba y le ayuda a construir la emoción. De manera que si yo estoy muy cansado, o tengo un pH muy ácido hoy, o tuviera mucha hambre, o estuviera indigesto, la información que del resto del organismo asciende al cerebro sería como, José, estás cansado, ¿no? Y la construcción de la emoción sería diferente. Después, la memoria. Oye, si yo he estado en un sitio que es una sala con un proyector, ahí me robaron la cartera, ¿vale? Y el cerebro lo capta y me predispone a construir una emoción de alerta o de miedo. Pero si he estado en un sitio con un proyector en el techo y me lo pasé muy bien, el cerebro me predispone, entonces va sumando la información interoceptiva y la de la memoria. Y después está el contexto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y el cerebro hace algo así como, bueno, esto pudiera ser, es como que el cerebro no ve, ¿no? Esto, por lo que me cuentas de la historia y por cómo te sientes, esto podría ser una situación X. Y en base a eso se construye la emoción. Es decir, si yo espero el domingo que haya una paella en mi casa, ¿vale? Y de repente hubiera tofu con acelgas, que a mí no me gusta mucho, perdón por el tofu, pero no me gusta mucho. Yo estaría encantado, invítame, que soy vegetariano. O sea. De acuerdo. Pues imagínate, yo dije, jolín, pues no me gusta, ¿no? Entonces, aunque yo no lo sepa, hay una predicción de que diría, Leñe, ¿por qué hay tofu con acelgas? ¿Vale? Entonces el cerebro tiene todos esos cálculos todo el rato, millones y millones de cómputos. Y en base a lo que sucede, coinciden o no con lo que está anticipando, y ahí, cuando no coincide, se generan emociones. ¿Vale? Entonces, vuelvo, o por fin contesto. Con la información que viene de los órganos que hemos trabajado y del sistema, ¿vale? Que también está medida por el cerebro, pues lógicamente nos predispone a emociones vinculadas con esta fisiología. Y es muy difícil estar de mala leche con una respiración profunda, ¿vale? Y es muy difícil generar odio con, no sé, pues con un corazón que late síncronamente, ¿no? O con un estómago que está tranquilo, ¿no? Entonces, la fisiología induce en agudo en la psicología. Y por eso las prácticas psicofísicas se basan en eso, ¿no? Vamos a cambiar postura, respiración, etcétera, etcétera, atención, y veremos que en ese momento la mente es algo más armónica, ¿vale? No lo resuelve, porque si la mente fuera disarmónica, porque creo que Italia tiene que salir del mapa,
pues seguiría creando desarmonía, ¿vale? Pero al menos tendría espacios propios de bienestar generado. Me da mucha responsabilidad hacerte preguntas porque te tiras a hacer una bibliografía para que entiendamos todo, Sí. que me sale. Bueno. Hay un tema y 2 preguntitas más voy a hacer y nada más, ir pensando si queréis hacer alguna. Decir que no hemos hablado de nada de esto, o sea, estoy tirando y tú estás aquí, la verdad que respondiendo fenomenal. El tema de emoción-pensamiento, se dice que un pensamiento genera una emoción. No sé, ahora... entonces, ojo con tus pensamientos porque estás condicionado a tu manera de sentir. Yo eso lo entiendo, lo trabajo, además soy muy mental, o sea que me viene muy bien. Pero de repente un día llego a una playa y me siento aquí que no. No he pensado nada. O entro a una habitación o al menos yo no he sido consciente de ningún pensamiento concreto. Pero, ostras, aquí como que no me apetece entrar. No sé, o sea, me estoy saliendo un poquito, disculpa, ahora vuelvo al tema de la meditación, pero ¿qué puede pasar ahí? En el segundo caso, tu cerebro le parece el color, el olor, etcétera, etcétera, tal, y entonces genera, sin que sea consciente o sin que llegue al consciente con un nombre en forma de lenguaje, ya genera una especie de certeza. ¿Es esto de en un sitio con un proyector me roba la cartera? Va por ahí. Va por ahí, ¿vale? Nosotros le podemos llamar intuición, ¿de acuerdo? Que no tiene por qué ser intuición, porque la intuición en todo caso en el cerebro sería sobre aquello que hemos trabajado. Yo no puedo tener intuición sobre el derecho romano porque no conozco nada de leyes, pero a lo mejor puedo tener intuición sobre artes marciales o sobre neurociencia, sobre meditación, porque lo he practicado mucho, ¿no? Pero sería como una impresión de toda esa información que captamos. Si esa impresión ya se va haciendo más consciente y la puedo nombrar, por así decirlo, pues vendría, oye, por esto y por esto y por esto. O a veces llega y le doy la interpretación que yo creo, pero no es exactamente esa, ¿no? Muy importante, no significa que esa sensación es real porque existe y ocurre en nosotros, pero no significa que sea verdad, ¿vale? ¿Por qué? Porque las primeras impresiones, por ejemplo, con las personas, ¿no? Pues siempre se dice, nunca tendrás la oportunidad de Impactar 2 veces por primera de impactar 2 veces, de Causar ofrecer impresión, sí. Vale, pero no significa que mi primera impresión sea buena, claro. ¿vale? O sea fidedigna, porque a lo mejor, yo que sé, tuve un amigo que tenía camisetas negras. Uy, mi primera impresión es que los hombres con camisetas negras, bueno, eso es un prejuicio basado en una memoria. Entonces, la primera impresión es verdad, pero hay que esperar un poquito. Hay que cotejarla con la realidad, porque si no nos dejaremos llevar por estereotipos, prejuicios. Y nos sorprendemos cada día con gente que me encantó en el principio y luego descubrí que no y al revés, ¿no? Bueno, eso es como cuando te dicen, no, si tú no me hacías caso, pero luego... ¿Vale? Y a veces te gusta una persona que no te gustaba el primer día, ¿no? O viceversa, ¿no? Luego una persona que te gustó mucho al inicio, a los 3 meses dices... Total. Va a ser que no. Bueno, hay más de lo segundo que lo primero, pero... Hemos hablado un poco de la práctica de meditación, pensamientos, pero yo no quería irme de aquí y te meto en marrones, pero No tú pasa estás nada. saliendo también que... No me quería ir de aquí sin preguntar a un neurocientífico acerca de la espiritualidad, porque hablamos de meditación, el entrenamiento de la mente es maravilloso. Bueno, yo, como siempre, mi paja mental. Oye, entreno la mente para ser menos reactivo, poder entrenar mi capacidad de atención en las cosas, que mi mente no me vuelva loco, poner foco en algo. Bien, y luego está o no, y aquí hay gente que sí, hay gente que no, el lado espiritual, que muchas veces, al menos en mi caso, nace desde la meditación. Mi caso fue cuando empecé a preguntarme que si no son mis pensamientos, entonces ¿quién coño soy, no? Te quería meter en este marrón, pero tirártelo abierto. Meditación,
neurociencia, espiritualidad, que nos puedes contar? Vale. Daría para como 8 meses sin parar de hablar. Vale, tenemos tiempo. Yo encantado. Si nos traen Este es el primer episodio. Si nos traen un bocadillo, Sin problema. liamos por ahí. Pero voy a intentar resumirlo mucho y espero que pueda de alguna manera aportar algo. Primero tendríamos que definir los términos y tener una definición consensuada. Si yo hablo de democracia y para mí democracia es no pagar impuestos, pero para ti es el gobierno del pueblo, cuando estamos hablando de democracia nos estamos refiriendo en el fondo a cosas diferentes. Entonces, hay 4 grandes palabras que pululan por ahí, en general. Religión, espiritualidad, creencia, esoterismo, igual son 5. Religión, espiritualidad, esoterismo, creencias y ciencia. ¿Vale? Y estaría bien que viéramos que todo eso está hecho como un batiburrillo, ¿vale? Y que uno tuviera, y normalmente tiene que ser consensuado con personas, y que no solo sea el colega de turno, ¿vale? Para poder discernir en mi experiencia o en mi opinión o en mis afirmaciones qué cosas de las que yo digo o voy a decir son ciencia, cuáles son creencia, cuáles son experiencia, cuáles serían religión, cuáles serían esoterismo, ¿vale? Si eso no está claro, no tendría sentido las 8 horas, 8 meses hablando. Y eso es, con todo mi respeto, es lo que más percibo yo en la actualidad, ¿vale? Personas hablando de esoterismo diciendo que es espiritualidad, ¿vale? Personas hablando de religión diciendo que es espiritualidad, ¿vale? Personas demonizando la ciencia, pues la ciencia no es espiritual porque está limitada, es material, es del ego. Ostras, eso a mí me duele como científico, pero también como persona espiritual me duele, ¿no? Porque si la espiritualidad es el todo, ¿cómo es que tú apartas a la ciencia? Para empezar, ¿no? Entonces, eso sería como el primer punto, ¿no? Es decir, entonces, desde la tradición, por lo menos las que yo he visitado y he trabajado, la espiritualidad es una cosa muy clara. Es la disolución de la dualidad sujeto-objeto. Punto. Donde no está el yo, ¿de acuerdo? Emerge el ser, ¿de acuerdo? Y entonces se pueden atisbar momentáneamente o de forma estable en los grandes maestros experiencias de no dualidad, ¿de acuerdo? Y esa experiencia de no dualidad le puede dar un nombre, el que sea, según la cultura o lo que sea. Desde el cerebro también las podríamos. Concretamente el señor que ha salido ahí a la derecha en un momento, que era George Norhoff, que yo lo conozco, vino el año pasado, estuve hablando con él 3 o 4 horas, entrañable, pues él explica estas cosas, ¿no? Entonces, claro, si espiritualidad para otra persona es creer en cosas no materiales, ¿de acuerdo? Eso es muy respetable porque la creencia es muy poderosa en el cerebro, ¿de acuerdo? A un individuo creyente en algo le da fuerza, le da sentido de vida. Los que no tenemos facilidad para creer o no queremos creer, sino queremos ir por otro lado, la creencia no nos sirve. Pero yo sé que a mí me encanta el cerebro creyente, ¿no? Mirarlo, ¿no? Cómo es. Entonces eso sería muy, muy importante, porque si no estamos metiendo al saco de la espiritualidad creencias, religión, esoterismo. Y habría que discernir un poco, ¿vale? Entonces, dicho esto, si la espiritualidad fuera, tal como dicen las tradiciones contemplativas, la disolución de la dualidad sujeto-objeto, ¿vale? O del observador es lo observado, la neurociencia no tiene ninguna colisión. Yo puedo evaluar estados no duales, y se hace, en meditadores hiperexpertos, que estén en una resonancia magnética, que pulsen un botón cuando ellos crean que están en el estado no dual. Y se vería redes, ¿qué se vería? Pues algunas redes, en la glándula pineal no se vería nada, en la hipófisis no se vería nada, en el hipotálamo no se vería nada, porque eso no tiene nada que ver con la conciencia, ni con el pensamiento, ni con nada, son glándulas, ¿de acuerdo? Aunque por ahí se diga otras cosas. Se vería una deactivación profunda de la red por defecto. Y la red por defecto está vinculada aquí atrás con una región que se llama cingulado posterior. Y el cingulado posterior es como un nodo de toda la memoria, del sujeto propia. Si yo, incluso con una bobina magnética, desactivara el cingulado posterior, entraría en lo que Antonio Damasio llama conciencia primaria, en lo que George Norhoff llama el yo implícito, y en lo que las tradiciones llamarían, pues depende, en la selva donde yo he visitado, el Arutam, ¿vale?
En México, pues el jicuri, el venado azul. En el budismo, pues la conciencia búdica, el wu wei, bla, 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 bla. Y la fenomenología, es decir, cómo siento esa experiencia, va a ser muy compartida en todos aquellos que sienten ese tipo de experiencias. ¿Vale? Y ese tipo de experiencias, en la tradición se dice, por ejemplo, antes del despertar, cortar leña y llevar agua. ¿Vale? Después del despertar, cortar leña y llevar agua. Es decir, nos dicen que no ha cambiado nada. Ostras, el despertar no cambia nada. ¿Qué cambia? Que uno no se siente como autor de eso que observa, hace, piensa o cree. Por lo tanto, el yo está difuminado, ¿no? Si tomáramos sustancias psicoactivas de la selva, veríamos cómo las sustancias van directamente a deactivar la red por defecto cerebral que está vinculada con el yo y la dejan como un estado basal, que coincide con las tradiciones donde dicen que la conciencia es nuestro estado base, el ser, la conciencia, el gran espíritu, ¿vale? Entonces no hay ni una, puñetera colisión entre espiritualidad y ciencia, todo lo contrario, ¿vale? Lo que hay es un apoyo. Evidentemente, yo como neurocientífico, por mucho que supiera de eso, no me da ni un centímetro más de fuerza para vivir la experiencia. Si yo la vivo es como meditador que ha practicado, ¿vale? No como neurocientífico. Es decir, el que tiene que enseñar meditación es el gurú, no el neurocientífico. Pues el neurocientífico a lo mejor no practica. Claro. ¿Vale? Entonces, pero no hay colisión alguna, ¿vale? No, es que esto es de la materia, no sé qué, del ego, del yo. ¡Wow! Se me ponen los pelos un poco así, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si espiritualidad es creer en seres, pues aquí hay un gnomo a mi derecha, pero ninguno le veis, pero yo sí lo veo. ¿Vale? Entraríamos en un terreno difícil. No, que está aquí, y tú que no. Es que no tienes buena percepción, y tú me dirías, tú estás zumbado, o tú tienes mucho ego. Y no, que me está diciendo el gnomo. ¿Me entiendes? Ahí entraríamos en un terreno donde no merece la pena discutir. Tendríamos que asentar para construir y discernir. Qué interesante. Estoy de acuerdo contigo, además, porque yo lo veo como los diferentes ojos para ver la realidad. Tú puedes ver la realidad a través de la razón, la filosofía, la ciencia o la espiritualidad. Ninguna tiene que sustituir a la otra, claro, y ninguna es mejor que la otra. Son complementarias para... Lo que sí debe ser uno es lo que estás mirando, pero la lente con la que lo miras es la que una te completa la otra, y te lo agradezco porque tú tienes todas. No, alguna. Además, bueno, tienes una experiencia muy interesante. Y voy a, por último, conectar, porque esto también de la espiritualidad, estábamos hablando en el vídeo inicial de esta pandemia de depresión, de, bueno, por supuesto, ansiedad, eso ya no es novedad, estamos todos ansiosos. No sé si aquí, hablando de depresión, porque por la parte de la meditación, del tener herramientas para gestionar mis pensamientos y emociones, bueno, pues a lo mejor me da una fortaleza emocional para, pues, no caer en ciertos estados bajos de ánimo, etc. Pero de alguna manera también me conecta con la sensación de falta de sentido de la gente, ¿no? Hay como vidas automáticas, viviendo random, viviendo tal. No sé si la meditación, por la parte del gimnasio mental, entiendo que nos puede ayudar, pero no sé si hay algo más o hay algo que porque cuando hablamos de que la meditación ayuda para que la gente no esté deprimida, ¿en qué sentido nos puede ayudar ahí? Vale. Tendríamos que... Claro, nosotros tendemos, y el modelo médico además lo tiende a ver, por ejemplo, la depresión, ¿no?, como una cuestión a veces de neurotransmisores o incluso de redes cerebrales, ¿vale? Pero otros modelos, la depresión pues está vinculada lógicamente con, por ejemplo, con el entorno social. Entonces, nuestro entorno social actual no es precisamente muy halagüeño, nos impulsa a la soledad, ¿no? Es decir, si los abuelos ya no viven en casa, si tengo que tener movilidad geográfica líquida,
¿vale? Si encadeno trabajos temporales, ¿con quién demonios me voy a relacionar, ¿no? Si los edificios son urbanizaciones y se pierde la cultura de barrio, si las conexiones son solo con pantallas, etcétera, etcétera, la conexión que tenemos aquí es difícil, ¿no? Entonces la sociedad la estructura social está fomentando gran parte de la epidemia mental. Yo me dedico mucho a mí me gusta la neurociencia social, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya me conozco lo de trabajar el individuo, pero un individuo que está en un entorno que es muy complejo llega hasta donde llega. Por eso quizá los estudios de meditación tienen siempre efectos leves o moderados, cuando se hace estadísticamente lo que se llama el tamaño del efecto en ciencia, efectos científicos, número 1, correcto, pero siempre leves o moderados en ansiedad, depresión y dolor, que es para lo que se suele utilizar. Claro, se entiende bastante bien, ¿no? Es decir, yo tengo que trabajarme todo lo que pueda, pero es que a lo mejor estoy en un entorno donde no encuentro trabajo y tengo 55 años, 54 años y ya no voy a encontrar y no sé qué, y todavía me queda pagar hipotecas, etcétera, etcétera. Podría armonizarme perfectamente cada mañana y me va a dar fuerza, y es bueno que lo haga, porque me va a prevenir, o sea, yo lo hago, ¿me entiendes? O sea, y lo defiendo y lo defenderé toda la vida y es parte de mi vida. Pero el entorno social, no me puedo olvidar del entorno social, ¿no? Que es algo que últimamente a veces se olvida, ¿no? Y se echa toda la responsabilidad del individuo, tanto de su desdicha como de su gracia, o de su dicha. Y eso quizás es demasiado exagerado en un cerebro que es hipersocial, ¿vale? Es decir, el hecho de estar aquí hoy todos juntos hace que yo también tenga mucho bienestar, ¿vale? Independientemente de la meditación, o las dos meditaciones que hemos hecho, un extra. Pero el hecho de compartir, hablar, venir, mirar a la cara, etcétera, etcétera, que tú me preguntes, yo estar aquí, verte, abrazarnos, etcétera, etcétera, eso es parte del cerebro social. Si yo he pasado por aquí y he pasado por una panadería, que yo venía con una amiga hace 30 años muy cerca de este barrio, entonces el ver esa panadería evoca en mí ese recuerdo y todavía está el panadero, ¿no? Y el panadero me puede decir, hola, ¿te acuerdas de mí? No es mi amigo, pero eso es cerebro social. Eso es importantísimo. Entonces, nunca debemos olvidar que el propósito original es hacia el vínculo, no es hacia solo me trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, con la ansiedad o la depresión, pues veríamos en el cerebro, si trabajamos duro, por así, bueno, o mucho, mejor dicho, efectos leves o moderados, dependiendo también del tipo de depresión y tipo de ansiedad, que aquí un clínico es quien tendría que hablar más que yo, y veríamos de nuevo, por ejemplo, la ansiedad, que yo creo que puede ser interesante. En la ansiedad, la red de alerta, hay una red en el cerebro que está vinculada con captar estímulos, ¿vale? Esa red está muy activada, pero sobre todo para estímulos potencialmente negativos. Uy, estas caras son peligrosas. Mi red de alerta, de saliencia se llama, muy activada. Y mi red por defecto muy activada. Y mi red ejecutiva de tarea bloqueada, ¿vale? Pero en la depresión, mi red de saliencia recuerda un poco lo negativo, pero sobre todo la red por defecto está todo el rato rumiando sobre mí. Y no puedo conectar con la acción. Vale, está aquí algo, no lo puedo coger, solo puedo rumiar. Entonces la meditación va a trabajar, como al inicio, sobre esas tres redes fundamentalmente en el cerebro. Sobre el resto de estructuras no va a ocurrir nada, pero esas tres redes es como un diálogo, es como una danza entre hacer algo, el switch de cambiar de una a otra y la experiencia interna de rumiar o de pensar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si en la meditación estamos haciendo todo eso, ¿no? Enfoco la tarea, por lo tanto la red ejecutiva se fortalece, soy capaz de cambiar de una cosa a otra, la red de alerta funciona y además atiende al cuerpo y a señales armónicas, y la red por defecto del parloteo soy capaz, con el mantra, con el silencio, lo que sea, o con la música, de dejarla pasar, ¿no? Entonces se produce un balance precioso, además es un balance de frecuencias eléctricas, ¿vale? Que van acopladas, es muy bonito. Aunque sea muy técnico, pero es súper bonito ver cómo se acoplan. Y eso que nos produce un bienestar que se puede cuantificar, pero el efecto es leve o moderado. ¿Por qué? Porque hay más factores interviniendo en mi depresión. Qué interesante. Bueno, yo me he quedado con que la meditación sienta muy bien, por aunque supuesto. no te paga la hipoteca. Eso es. Y
que además para... O sea, que además el ser humano necesita ser amado. Eso es. Necesita ser amado. Eso es. Bueno, yo podría seguir. De hecho, si todo va bien, ojalá tengamos un podcast Venga. donde nos podamos enrollar un montón. Hecho. Pero yo quería dejar, no sé si alguien tendrá alguna pregunta acerca de lo que hemos experimentado hoy aquí. Meditación, mira, ahí tenemos una manita. Bueno, la respiración va vinculada con ritmos corporales, ¿de acuerdo? Los ritmos corporales, lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Pues hay un acoplamiento corazón-cerebro, pulmón-cerebro y en los años venideros, pues también, por ejemplo, hay un acoplamiento estómago-cerebro, que nadie habla, ¿no? Que es a 0,1 hercios, es muy lento, ¿vale? Es muy lento. Entonces, la respiración, en tanto no es consciente, pero la puedo hacer consciente, pues es una puerta hacia intentar regular un poco ese flujo, ¿no? Esas olas, ¿no? Esas olas se van a sincronizar los órganos con el cerebro, le va a llegar la información al cerebro después, lo cual no pasa nada, ¿vale? No significa que el corazón sea mejor o el estómago sea mejor porque mande primero la información. Entonces, si yo puedo actuar ahí en agudo, evidente, si pudiera actuar ahí, en agudo me va a sentir muy bien. Si tengo mucho entrenamiento respiratorio, ¿vale? Pues ya parto de una línea base donde es más difícil la desarmonía, ¿de acuerdo? Pero si mi ansiedad es por la hipoteca, ¿vale? Pues ya puedo estar respirando todo el día, ¿vale? Entonces no hay que confundir. O sea, claro que debo hacer la práctica, pero a veces es que tengo un agobio futuro porque, no sé, por cualquier cosa, ¿no? O por ejemplo, personas neuróticas con rasgo de personalidad neurótico tienden mucho a ver un futuro con poca armonía, por así decirlo, ¿no? Se centran muy en lo negativo. Quizá la práctica les siente muy bien, pero quizá lo más necesario sea una terapia para trabajar la neurosis, ¿no? ¿Vale? O una sabiduría de vida para ver que dentro del año que viene, el año que viene pueden pasar muchas cosas, pero estamos en hoy, y mañana y pasado, ¿no? Entonces va a depender un poco de cada caso. Pero en cualquier caso, si regulo mi respiración y mis ritmos, pues eso que me llevo, ¿no? Y hay incidencia de los ritmos nasales sobre la armonía del pensamiento, etcétera, etcétera. Eso, lógicamente, lo podemos hacer. Pero lo podemos hacer también de muchas maneras. Podemos hacer meditando, podríamos hacerlo con ejercicio, podemos hacerlo con una relajación. Bueno, si lo grabas meditando está muy bien porque metemos el punto atencional, ¿de acuerdo? Ese es el que Que te creo iba a que tiene un decir, peso. ¿no? Porque yo puede ser que tenga una urgencia por pagar la hipoteca, pero a lo mejor puedo poner mi atención no solo en eso todo el santo día, ¿no? Oye, incluso no sé si un mantra de todo saldrá bien o bueno, o de todo lo que tengo, en vez de la urgencia de la hipoteca, qué maravillosos hijos tengo, o yo qué sé, o que, no sé, ¿no? O sea, lo del entrenamiento mental de la atención, bueno, que esto me deje de freír todo el día, ¿vale? Perdón. Fenomenal. ¿Tenemos alguna preguntilla más por ahí? Tendríamos que volver a lo que decíamos antes de democracia, ¿no? ¿Qué es democracia? ¿Vale? Entonces tendríamos que ver qué es para la gente subconsciente. Normalmente, en muchas de las acepciones que todavía se escuchan hoy de subconsciente o inconsciente, está Freud implicado. Incluso los que odian a Freud utilizan más o menos un modelo parecido. Por lo tanto, inconsciente como algo oscuro, como algo de represión, como algo donde están las pulsiones que nunca hemos mirado, etcétera, etcétera, donde se va a sacar por los sueños o por el análisis del lenguaje, ¿vale? Otros, que son un poco más esotéricos, pues les gusta mucho Jung, ¿de acuerdo? Y entonces Jung son los arquetipos, etcétera, etcétera, el subconsciente colectivo, bla, 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 ¿vale? Y a veces cuesta explicar, y que nadie se enfade cuando yo lo explico, pues que Freud se equivocó, era un genio, era un maestro, evidentemente, se equivocó en algunas cosas, y Jung era otro maestro y también se equivocó en otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, los tipos psicológicos de Jung no resisten un análisis factorial moderno, ¿vale? Su análisis de la personalidad. Y esas cosas hay que saberlas. Y a mí me encanta Jung, me encanta Freud, me encanta todo, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista moderno, en neurociencia el subconsciente es un procesador. No tiene esa carga tan extraña, ¿vale? Fruto del pasado, de ver a mujeres vienesas de clase alta en 1905 durante 8 años, ¿vale? No tiene ese matiz. Entonces no está tan vinculado con la culpa, con lo oscuro, con lo malo. Y eso para mí es liberador, ¿vale? Pero es que es ciencia, en el sentido, no ciencia en el sentido como verdad, hay mucho peso de eso. Entonces cuando ves el no consciente como un gran procesador, ¿vale? ¿Quién manda? Evidentemente el gran procesador, ¿vale?
De hecho, tú lo sabes bien porque has hecho el trabajo este año, el no consciente, calla, el no consciente le deja al consciente creer que decide, ¿vale? Y cuando una neurona va a dar aquí un golpecito al reloj, 300 milisegundos antes, hay una activación no consciente que ya ha decidido que le voy a dar a esto, en el cingulado anterior, en la motora suplementaria. Y si la analizo aquí, hasta 7 segundos antes. Entonces, no es un muro, ¿vale?, sino es una gran fuerza que emerge y encaja mucho en las tradiciones, porque es una gran fuerza y es nuestra base, ¿vale? Pero no tenemos tanto control. Lo que pasa es que la idea de control la necesitamos y parece que nos asusta, ¿vale? Entonces, cuando hacemos esas semillas de futuro, ¿qué estoy haciendo? Entrenando esa máquina de abajo, ¿vale? Y esa máquina de abajo producirá en el futuro decisiones, intenciones, pensamientos en base a mi temperamento, a mi memoria, a mis habilidades y a lo que he cultivado, ¿vale? Pero a veces esa idea oscura, no sé qué, y como de muro, es un poco antigua, por así decirlo. Tengo 2 libros, uno es ese que se llama Mente Salvaje, y ahora sale uno que se llama Empatía en un mundo que duele, que recojo pues todos los mitos de la empatía y hablo de 5 dimensiones de la empatía. Ese es muy científico, pero se lee muy bien. Y este es un poco Mente Salvaje, de viajes que he hecho yo en introspección y tal. Y mi web se llama josesanchezgarcia.com. Vale, yo creo que solo hay un cerebro, y está arriba, aunque esté de moda el segundo, ¿vale? Pero bueno, yo soy sincero. Por ejemplo, cuando se habla del corazón, ¿no? El corazón tiene 40.000 neuronas. ¡Wow! 40.000 neuronas. La mosca de la fruta tiene 100.000. El intestino tiene 1 millón de neuronas, pero no van a ninguna parte, ¿vale? Aquí arriba tenemos 86.000 millones. Es decir, a nivel cantidad es exagerado. Pero no me gustan los discursos cerebro-mente, cerebro-cuerpo, mente-cuerpo. ¿Por qué no me gustan? Porque son duales. Yo soy un organismo. Como le digo yo a mis alumnos, yo nunca, cuando salto a la comba, nunca estoy haciendo ejercicio físico. Es toda mi persona, siempre. Nunca he estado trabajando el cuerpo y por otro lado la mente. Siempre he sido uno y seré uno. Y les animo a que siempre vivan desde el uno, ¿vale? Incluso si haces bíceps, ¿vale?, también está mi mente, mi atención, mi memoria, ¿vale? Está todo, ¿no? Porque incluso, aunque solo parezca que se mueva el bíceps, ¿no? Entonces la experiencia unificada hay que intentar vivirla, ¿no? Dicho esto, en esa experiencia unificada, y Norhoff lo explica muy bien, no es cerebro-cuerpo, está en cerebro-cuerpo-mundo, ¿vale? Porque si desaparezco yo, desaparece el mundo. Cada noche morimos en lo profundo, ¿no?, en el sueño profundo. Desaparece la conexión cerebro-cuerpo, pero también cerebro-mundo, y cerebro-consciencia, y cerebro-yo. Todo eso desaparece en la fase 4 del sueño no REM. Entonces, dentro de ese uno hay multitud de nodos que se relacionan, bellísimos, y que pulsan y cantan, porque cantan, ¿vale? Entonces, evidentemente, los nodos influyen, la policía de barrio influye al Ministerio del Interior, sí o sí, siempre, ¿de acuerdo? Hay una comunicación directa, ¿vale? Entonces, el intestino es importantísimo, y claro, desórdenes intestinales van a provocar tendencias psicopatológicas y manifestaciones psicopatológicas van a provocar desórdenes intestinales. Y en esto hay que ser cauto, no se sabe qué es causa y qué es efecto. Claro, si yo me dedico a la microbiota, tengo que defender la microbiota, ¿vale? Porque además me dan presupuesto para la microbiota, ¿vale? Y para investigar microbiota cerebro. Todo eso está muy bien, yo lo respeto y es precioso. Y hace falta mucho de eso. Y si investigo el corazón, pues, ¿me entiendes? Pero no hay que caer en como comentamos al inicio, en las etiquetas o en los bandos. Si somos espirituales, tenemos que tener, aunque yo soy neurocientífico, meditador, lo que sea, tengo que tener siempre la visión con perspectiva, de global, si no, no somos espirituales, ¿vale? Entonces yo puedo mirar la conexión intestino-cerebro, pero puedo mirar también la hígado-cerebro, y la estómago-cerebro, y la corazón-cerebro, ¿no? ¿Qué ocurre, si no te he malentendido, en esa sensación primera? Claro, podemos decir que las tripas, hay una frase que se dice por ahí, ¿no?
el cuerpo, ¿cómo es? El cuerpo manda al cerebro la información antes de que él lo sepa, ¿no? Como diciendo el cuerpo aquí, que yo lo sé antes. Hay un rango ahí, ¿no? Mira, el cuerpo está vivo porque está manteniendo el pulso cardíaco. O sea, si nos ponemos cabezotas, el jefe está arriba, ¿vale? Entonces es mejor que el CEO diga, somos una empresa democrática donde todos participamos, a que el de abajo diga, mira, es que yo me he enterado antes de que hay... ¿Me entiendes la metáfora? Entonces, dicho esto, la información que capta el cerebro a través del sistema nervioso periférico y de los sentidos es muy rápida y el cerebro activa el plexo nervioso o el plexo torácico. Yo lo siento en el pecho, no en el corazón. Cuidado. Lo siento en las tripas. Y parece que como lo siento aquí, está ocurriendo aquí. Pero es de un nervio que está vinculado aquí. ¿Vale? Esa información primero nace así y un poquito más tarde emerge el pensamiento. No está separado. ¿Vale? Es uno. Es uno con lo de fuera y con lo de dentro, ¿no? ¿Vale? Entonces decimos siempre la unidad, pero luego cerebro, mente, Entonces hay que salir un poquito de esa idea. Pero estudiando esas preciosas melodías entre las diferentes partes, eso, evidentemente. Más o menos. Fenomenal. Pues... Bien. Me creía que era... Ah, venga, dale. Última. Tu pregunta es muy sabia y además es muy lógica. Y te puedo decir que hay una, por ejemplo, neurocientífica en Estados Unidos que ha sido baneada, ¿no? Y ha sido silenciada cuando ha dicho y ha demostrado que hay gente que cierra los ojos y no le sienta nada bien. Porque a lo mejor tienen cierta predisposición patológica, por ejemplo. E incluso si no, yo he tenido muchos alumnos, por ejemplo, que eran, algunos, ¿no? Con tendencia un poco a Asperger o autismo, por ejemplo, ¿vale? Donde la meditación les serenaba, pero a lo mejor lo que más necesitaban era entrenar habilidades comunicativas, por ejemplo, ¿vale? O yo que soy una persona muy introvertida, y ahora ya salgo y me relaciono, pero con 17 años nada, y con 18 nada, pero nada. Yo estaba encantado, ¿no? Con la meditación, pero yo estaba perdiendo socialización, ¿vale? Entonces, siendo maravillosa, yo creo que lo que amamos, esto es como en el amor, ¿no? Digo yo, ¿no? Como en las parejas, ¿no? Cuando ves el defecto del otro y lo amas, ese sí que es amor, ¿vale? Porque dices, no, es que yo qué sé, tú eres despistada, pero amo tu despiste. Y yo soy muy mandón en mi casa, ¿no? Yo le digo a mi mujer, yo soy líder. Ella dice que soy mandón, ¿vale? Si amamos eso, es cuando... Entonces con la meditación pasa igual, ¿no? A veces nos gusta tanto que queremos que le guste a todo el mundo. Y hay perfiles psicológicos o momentos en la vida donde a lo mejor la actividad, la comunicación, el deporte, incluso la dispersión, ¿no? Pudiera favorecer determinados momentos, ¿no? Siendo buenísima y entonces así no la imponemos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, para mí, meditación en las escuelas, a mí me parece un poco arriesgado, ¿no? Que a individuos introvertidos o extrovertidos se les ponga meditación. Habrá que ver un poquito, ¿no? Para este tipo de rasgos de personalidad, este tipo de actividades serían adecuadas y para estas otro tipo, ¿no? Si hacemos mindfulness para todos, pues está muy bien, pero entonces supone que todo el mundo tiene el mismo nivel de regulación emocional. Nos quejamos de las matemáticas para todos, ¿no? Entonces ahora hacemos una práctica de alineación psicofísica para todos. Yo creo que ahí hace falta discernimiento, diálogo de expertos, ¿no? Y tu pregunta es muy, muy sabia, ¿no? Sí o sí. Fenomenal. Yo por mi parte te diré que la meditación en un centro de desintoxicación es un mal trago de cojones para la gente, porque cerrar los ojos claro. Y concentrarse en algo con un estado tan alborotado es un mal trago. Eso es. Gracias. A vosotros, un placer. Me ha encantado porque al inicio de tus respuestas me pegas el bajón, me quitas el romanticismo, pero luego me devuelves arriba información y me voy motivado, muy agradecido. Espero que os haya servido a todos. Por supuesto, si queréis empezar, aunque aquí ya hay mucho nivel de meditación, pero esta aplicación está 100% gratuita para el que quiera
empezar a meterse en esto. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Ojalá tengamos más oportunidades de escucharte, que sea una maravilla. Seguro que sí. Gracias. Gracias. Puedes ver este vídeo completo en wakeupplatform.com. Wake Up te ofrece una plataforma de contenido consciente. Encuentra conferencias, entrevistas, documentales, reflexiones y artículos para el autoconocimiento. Únete a la comunidad Wake Up y participa en foros, grupos, eventos y actividades con gente consciente como tú. Regístrate ahora y despierta. Wake Up.